Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que genial y si no, tranquilos, que aquí estamos para pasar un buen rato juntos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que seguramente a muchos de ustedes les interesa y genera muchísima curiosidad, la relación, o la no relación entre dos de las estrellas turcas más queridas y mediáticas del momento, Kerem Bürsin y Hande Erçel. El título del vídeo lo dice claro, Kerem Bürsin evita el tema Hande Erçel. ¿Por qué no quiere hablar? Descúbrelo. Y sí, vamos a desentrañar juntos las razones detrás de esta aparente evasión, analizar qué ha pasado desde su ruptura, y especular, con un poquito de malicia sana y mucho respeto, sobre las posibles motivaciones de Kerem. Antes de empezar, como siempre, les recuerdo que si les gusta el contenido de mi canal, si disfrutan de este vídeo, no olviden suscribirse. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Y ahora sí, vamos al lío. La historia de amor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, que comenzó en el set de la exitosa serie Love is in the Air, fue, y sigue siendo, una de las más seguidas y comentadas en el mundo del entretenimiento turco. La química que desprendían en la pantalla se trasladó a la vida real, y sus fans se volvieron locos de alegría al verlos juntos. Las fotos, los vídeos, las declaraciones de amor, todo parecía un cuento de hadas moderno. Pero como en muchos cuentos, la felicidad no es eterna. Y en este caso, la historia tuvo un final agridulce, una ruptura que dejó a muchos con el corazón roto y a otros con la intriga de saber qué pasó realmente. Desde que se separaron, la dinámica entre Kerem y Hande ha sido peculiar, por decirlo suavemente. Mientras que Hande en general ha sido más abierta a hablar sobre el tema, aunque siempre con discreción y respeto, Kerem, por su parte, parece esquivar cualquier pregunta relacionada con su expareja. Lo que nos lleva a la pregunta del millón: ¿por qué? ¿Por qué Kerem Bürsin evita hablar de Hande Erçel? Hay varias posibles razones que, como buenos chismosos, podemos analizar. Pero antes de sumergirnos en el análisis, quiero dejar claro que este vídeo está hecho con respeto y con la intención de explorar las posibles motivaciones de Kerem, sin juzgar ni emitir juicios de valor. Todos tenemos derecho a nuestra privacidad y a manejar nuestras relaciones como mejor nos parezca. ***, la primera razón, la necesidad de privacidad ***. La primera, y tal vez la más obvia, es la privacidad ***. Kerem, al igual que muchas celebridades, es una persona que valora su intimidad. Entiendo que es muy difícil mantener la privacidad cuando eres una figura pública, pero es un derecho que tienen, ¿no creen? Imaginen la presión constante de estar bajo el escrutinio público, de que cada movimiento, cada palabra, cada foto sea analizada y comentada. Es agotador. Después de todo, una ruptura sentimental, por más pública que sea, sigue siendo un asunto personal. Es un momento delicado, lleno de emociones y decisiones difíciles. Y honestamente entiendo que no quiera airear sus sentimientos o dar explicaciones constantes sobre algo que ya es pasado. Revivir constantemente esa historia, responder preguntas sobre ella, podría ser una tortura, un recordatorio constante de algo que ya no está. Piénsenlo, ¿cuántas veces se han visto obligados a hablar de una relación pasada? ¿Cuántas veces han tenido que explicar lo que pasó, justificar sus decisiones o simplemente lidiar con la curiosidad ajena? Para una persona normal, ya es complicado. Para una celebridad, es aún más difícil. La segunda razón, el respeto como pilar ***. La segunda razón podría ser el respeto ***. Quizás Kerem, al no hablar sobre Hande, esté simplemente mostrando respeto por ella y por la relación que tuvieron. Hablar sobre ella públicamente, especialmente si la relación terminó mal, podría ser interpretado como una falta de respeto o incluso como una forma de generar más drama innecesario. Sabemos que en el mundo del entretenimiento cada palabra puede ser analizada, tergiversada y utilizada en su contra. En este sentido, guardar silencio podría ser la opción más sensata y madura. Evitar declaraciones polémicas, evitar comentarios que puedan generar controversia, es una estrategia inteligente para mantener la calma y evitar alimentar los rumores. El respeto no solo implica no hablar mal de la otra persona, sino también evitar exponerla a situaciones incómodas o innecesarias. Además, el respeto también se extiende a la memoria de la relación. Aunque haya terminado, Kerem podría querer honrar el tiempo que pasaron juntos, evitando comentarios que puedan minimizar o devaluar lo que vivieron.
Al final, la relación fue importante para ambos, y el respeto mutuo es fundamental, incluso después de la ruptura. *** La tercera posibilidad, cuando el adiós no fue amistoso ***. Una tercera posibilidad, un poco más especulativa, es que *** la ruptura no haya sido amistosa ***. Aunque no hay evidencia pública que lo confirme, siempre queda la duda. Las relaciones sentimentales son complejas y a veces, por diferentes razones, las cosas no terminan bien. Puede haber desacuerdos, infidelidades o simplemente un desgaste natural. Si la relación terminó mal, es comprensible que Kerem no quiera revivir esos momentos y evitar cualquier comentario que pueda reavivar viejas heridas. Hablar de ello implicaría entrar en detalles, dar explicaciones y posiblemente tener que enfrentarse a la opinión pública y a las críticas. En este escenario, el silencio podría ser la mejor defensa. Evitar cualquier declaración, por pequeña que sea, evita que se abra la caja de Pandora y se desaten especulaciones y rumores. Es una forma de protegerse a sí mismo y, de alguna manera, también a Hande, evitando que se vea involucrada en un drama mediático que podría ser perjudicial para ambos. ***. Cuarta razón, protegiendo la imagen, construyendo el futuro ***. Otra razón, un poco más relacionada con su imagen pública es que Kerem podría estar intentando distanciarse de la narrativa de la pareja perfecta que se construyó alrededor de ellos. Ser constantemente asociado a Hande incluso después de la ruptura, podría limitar sus oportunidades profesionales o incluso desviar la atención de sus proyectos actuales. Ambos son actores muy talentosos y con una carrera por delante. Es normal que quieran que se les valore por su trabajo individual, no solo por su relación pasada. Asociarse constantemente con su expareja podría generar una imagen unificada, dificultando que el público los vea como individuos con proyectos y talentos propios. Además, el mercado del entretenimiento es competitivo. Las productoras, los directores y los anunciantes buscan rostros frescos, nuevas combinaciones. Mantener la imagen de la pareja podría, a largo plazo, ser perjudicial para sus carreras individuales. Kerem podría estar intentando, de manera consciente, construir su propia imagen, su propia marca, enfocándose en sus proyectos actuales y futuros. Evitar hablar de Hande es una forma de marcar distancia, de demostrar que está enfocado en su carrera y en su futuro. ***. Quinta razón, el equilibrio entre la imagen y la paz ***. Y finalmente una razón que quizás combina un poco de todas las anteriores, proteger su imagen y la de Hande ***. La industria del entretenimiento es implacable, y cualquier comentario fuera de lugar puede generar un torbellino mediático y perjudicar a ambas partes. Imaginemos por un momento que Kerem hiciera una declaración, aunque fuera inofensiva, sobre su relación con Hande. Inmediatamente los medios de comunicación se abalanzarían sobre ella, analizando cada palabra, buscando señales, creando titulares sensacionalistas. Las redes sociales explotarían con fans y detractores opinando y debatiendo. En este contexto, el silencio es una herramienta poderosa. Al evitar hablar sobre el tema, Kerem está, de alguna manera, tratando de mantener la paz y evitar polémicas innecesarias. Está protegiendo su propia imagen, evitando verse involucrado en un drama mediático que podría afectar negativamente su carrera. Y al mismo tiempo está protegiendo a Hande, evitando que se convierta en el centro de atención de un huracán mediático que podría ser perjudicial para ella. ***. Consideraciones adicionales, rumores, expectativas y la presión mediática ***. Además de las razones principales, existen otras consideraciones que podrían influir en la decisión de Kerem de evitar el tema Hande Erçel. Los rumores en el mundo del espectáculo, los rumores son moneda corriente. Después de una ruptura, es común que surjan especulaciones sobre las causas, los motivos y las posibles terceras personas involucradas. Si Kerem hablara, podría avivar esos rumores y generar más controversia. Las expectativas de los fans los fans de la pareja, que tanto soñaron con su amor, podrían sentirse decepcionados, o incluso dolidos, por cualquier comentario que Kerem hiciera sobre la ruptura. Evitar el tema es una forma de no alimentar esas expectativas y de no generar más drama. La presión mediática los medios de comunicación turcos son conocidos por su insistencia en la vida privada de las celebridades.
Si Kerem hablara, la presión mediática aumentaría exponencialmente con entrevistas constantes y preguntas incesantes sobre el tema. Evitar el tema es una forma de reducir esa presión y de proteger su privacidad. *** El papel de la influencia social y la evolución personal ***. No podemos olvidar que Kerem Bürsin y Hande Erçel son figuras públicas, con un impacto significativo en la sociedad. Sus decisiones, sus palabras y sus acciones son analizadas y comentadas por millones de personas. La forma en que Kerem maneja esta situación, su silencio, su discreción, también puede ser interpretada como una forma de influir positivamente en sus seguidores. Demuestra madurez, respeto y la importancia de la privacidad. Además, es importante recordar que las personas cambian y evolucionan. Lo que pudo haber sido cierto en el pasado, puede no serlo en el presente. Kerem, al igual que todos, ha crecido y aprendido de sus experiencias. Su decisión de evitar hablar de Hande podría ser el resultado de un proceso de reflexión, de madurez personal, y de una nueva perspectiva sobre la vida y las relaciones. ¿Qué podemos aprender de esta situación? La historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y la forma en que Kerem maneja el tema de la ruptura, nos deja varias lecciones importantes. La privacidad es un derecho todos, incluso las celebridades, tienen derecho a su privacidad. Debemos respetar sus decisiones y no invadir su espacio personal. El respeto es fundamental el respeto mutuo, incluso después de una ruptura, es fundamental para mantener relaciones saludables. Las apariencias engañan no siempre lo que vemos en la pantalla o en las redes sociales es la realidad. Debemos evitar juzgar y especular sobre la vida de los demás. La madurez se demuestra con silencio a veces, la mejor respuesta es el silencio. Evitar el drama y la controversia es una señal de madurez y de respeto. Cada uno tiene su historia cada relación, cada ruptura, es única. Debemos respetar las decisiones de los demás y evitar comparaciones o juicios. En conclusión, un misterio respetable En resumen, las razones por las que Kerem Bürsin evita el tema Hande Erçel son variadas y complejas. Podría ser por privacidad, por respeto por la naturaleza de la ruptura, por su imagen pública, por la presión mediática, o, lo más probable, por una combinación de todos estos factores. Lo importante es que, sea cual sea la razón, debemos respetar su decisión. Al final, es su vida privada y tiene derecho a manejarla como mejor le parezca. No tenemos derecho a exigir explicaciones, a presionar, o a invadir su espacio personal. El silencio de Kerem Bürsin es, en cierto modo, un misterio. Un misterio que con respeto podemos analizar y especular. Pero un misterio que en última instancia, debe ser respetado. Reflexiones finales Y bueno, hasta aquí hemos llegado con este vídeo. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado del análisis y que hayan aprendido algo nuevo. Recuerden que estos son solo especulaciones, conjeturas basadas en la información disponible, pero con respeto y sin buscar dañar a nadie. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejar sus opiniones, sus teorías y sus ideas sobre este tema. ¿Ustedes qué piensan? ¿Por qué creen que Kerem Bürsin evita hablar de Hande Erçel? Déjenme sus comentarios abajo. Y para terminar, como siempre, les recuerdo que si les ha gustado este vídeo, no olviden darle a me gusta, compartirlo con sus amigos y, sobre todo, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.